por Margarita y por Ignacio. Que Dios los ayude, gloria a Dios. Y vamos a buscarnos a meditar en el consejo de la palabra de Dios. Me da gusto que estén aquí. Amén. Los que pudimos vencer, gloria a Dios, algún obstáculo que tal vez se interpuso y que el Señor nos ayudó a pasar por encima. Aleluya. Y vamos a continuar viendo allí el Evangelio de San Mateo capítulo 11. Abran su Biblia por favor en San Mateo capítulo 11. Aleluya. Vamos a ver algo más allí en el versículo 7 antes de pasar al que sigue. Síganme con su vista. Mateo 11, 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Amén, hermanos. Tomen su asiento, gloria a Dios. Estuve yo compartiendo en la predicación pasada bastante sobre este versículo, sobre estas dos preguntas y lo que el Señor Jesús perseguía con ellas, su objetivo para aquellos que le escuchaban, gloria a Dios, y el porqué de hacérselas. Pero quiero yo, aunque lo hice en parte en la predicación pasada, pero creo que hace falta ver un poco más sobre esta última pregunta, una caña sacudida por el viento. Antes de que se me pase el título de la predicación, hoy le vamos a poner: ¿qué salisteis a ver al desierto? Ya ven que las predicaciones pasadas las estuvimos titulando ¿eres tú el que había de venir? Bien, pues ahora vamos a hacer un cambio del nombre del tema y se titula ¿qué salisteis a ver al desierto? Gloria a Dios. Ya vimos el pasaje de Mateo 3 en donde nos narra Mateo en la voz de precisamente en la voz de él mismo, que salían aquellas multitudes. Dijo, salía a él, a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Eso indicaba que todos aquellos pobladores vieron en Juan a un profeta de verdad. Y eso los hizo salir del refugio, de la comodidad de sus hogares. Dije yo también, quizás hicieron a un lado ocupaciones rutinarias tal vez, como ir al trabajo o a la labor, etcétera, para ir a escuchar el mensaje de Juan. Y ahora habían estado empezando a cambiar. Bien, eso ya lo dije, ya está en la predicación pasada, ya está en la grabación correspondiente. Ahora, yo quiero seguir con el énfasis de lo que el Señor Jesús quiso decir, una caña sacudida por el viento. Y literalmente eran aquellas plantas, principalmente cereales. Yo mencioné la avena, la cebada, el trigo, aunque no se habla del maíz que se haya cosechado, que se haya sembrado en el Medio Oriente, no lo encuentro yo en la palabra de Dios, pero también es una especie de cereal, que es una planta que se da normalmente mediante una caña, un tallo. Hay otras también, pero cualquiera de ellas es muy sensible a la ola del viento. En mayor o menor intensidad que el viento llegue a soplar, hace un efecto que no pasa desapercibido en esas cañas, vamos a llamarle así, usando el término que el Señor utiliza aquí. Y fue un lenguaje que los judíos entendieron con facilidad.
si acaso nosotros no lo habíamos entendido correctamente o lo leíamos quizá confusamente, ahora pues sabemos que el Señor les estaba diciendo que Juan no era ese tipo de personas. Juan no era un profeta cualquiera, mucho menos un profeta variante, voluble, que cambiara de parecer, que tuviera dos caras. No, Juan es un profeta dicho en toda la extensión de la palabra. Gloria a Dios. Y más adelante vamos a ver que no fue un profeta cualquiera. Si los profetas del Antiguo Testamento tuvieron grande honra ante el Señor, tanto así que el Señor permitió que sus testimonios quedaran escritos en diversos libros del Antiguo Testamento, pues Juan el Bautista es puesto en un nivel de elogio, en un nivel de calidad más alto que cualquiera de ellos, aún más alto que Abraham. Bien, lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, está implícitamente diciendo algo que quizás no captaron aquellos oyentes, pero nosotros sí podemos captarlo aquí. Y el Señor lo que le está diciendo: las cañas sacudidas vienen siendo ustedes aquí, por pensar que Juan, por haber mandado hacerme esa pregunta, que si era yo el que había de venir o esperaremos a otro, piensan que él ya está dudando o está cambiando su convicción inicial. No es así. Ahora, el énfasis que yo quiero hacer antes de pasar al siguiente versículo es: ¿qué nos dice a nosotros? Ya mencioné yo algo de esto, pero quiero hacer más énfasis todavía. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Porque el Señor Jesús pensó en nosotros también. Pensó en cada creyente de todos los tiempos a través de la historia de la iglesia sobre la tierra, desde el día del Pentecostés hasta su venida, su segunda y última venida a este mundo. Él pensó en cada creyente que iba a tomar parte en su iglesia, y lo que nos está diciendo aquí es que esa caña sacudida por el viento iba a simbolizar a un cristiano, a un creyente carnal, inmaduro, a un creyente que cambia fácilmente de parecer, a un creyente que no le interesa que su testimonio honre a Dios como se debe. Viene simbolizando, mis hermanos, a un creyente que se deja mover por cualquier viento de doctrina, usando una vez más esta palabra viento. Viene simbolizando a un creyente que cuando lleguen las tormentas de la vida, que vienen siendo las pruebas, cualquiera que sea aquellas que el Señor le plazca o determine enviarlas a nuestras vidas, lejos de reaccionar de una manera madura, templada, reacciona en el sentido opuesto. Aquella forma que nos dijo Hebreos, el autor anónimo, en el capítulo 12, voy a leerlo literalmente para no errar. Hebreos 12, 5. El Señor hizo esta recomendación, una exhortación, y una exhortación es una comunicación regularmente verbal o por escrito con el propósito de
ayudar a alguien a que salga de una situación de desaliento, de desánimo o cualquier situación equivocada respecto al recto camino de Dios. Y nos dice Hebreos 12:5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esta es la exhortación, este es el consejo, esta es, vaya, la orden inclusive que el Señor da a sus discípulos, de los cuales creo que nosotros queremos estar siendo uno de ellos. Entonces, como tales, estamos propensos a enfrentar, y de hecho es parte de la vida nuestra, si queremos servirle al Señor, esta regla del Señor, que es su disciplina. ¿Qué es la disciplina? Es la corrección que el Señor nos hace para que nos portemos bien, para que seamos mejores creyentes, para que cívicamente seamos mejores ciudadanos en la sociedad en que vivimos también, pero de una manera principal, para que seamos unos creyentes maduros y que no reaccionemos ni menospreciando su palabra, ni desmayando ante ella, o sea, derrumbándonos, dándonos a la derrota, quiere decir. El Señor no quiere eso. Y por lo tanto, cuando volvamos a Mateo 11:7, una caña sacudida por el viento en la vida espiritual viene simbolizando también pues a un creyente que cuando el Señor lo disciplina, reacciona con menosprecio ante su palabra o reacciona desalentándose. Y dice el Señor: yo no quiero ese tipo de elementos en mi iglesia. Yo no quiero cañas sacudidas por el viento. Yo quiero gente templada, madura. ¿Por qué el Señor exige eso? Porque sus enseñanzas y sus acciones son más que contundentes para nuestras vidas, para alcanzar ese nivel espiritual. No tenemos nosotros ninguna justificación absolutamente de que no tenemos a nuestro alcance las armas espirituales para estar siempre firmes. Qué bonito el canto: Jesús es mi refugio. ¿Ah? No temeré la lucha, dice. Algo así. Dice: los vientos no me mueven, ni me arrebatarán. ¿Y por qué el himnólogo puso ahí? Dice: porque Jesús es mi refugio. Si mi refugio fuera la chocita donde estoy viviendo, si mi refugio fuera un buen empleo, hermanos, estos gobiernos terrenales dan muchas vueltas y van a terminar tarde que temprano. Pero cuando el refugio es el Señor Jesucristo, ese sí es un refugio súper seguro, estable, en donde las tempestades, en donde las tormentas no pueden entrar ahí, no pueden hacer ningún daño, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, una caña sacudida por el viento viene siendo un elemento en la iglesia del Señor que no está en la condición apropiada para servirle a Dios, a Dios, para servirle al Señor. Y por lo tanto, pues se necesita pues tal vez más oración, de hecho, más comunión con el Señor a través de la lectura de su palabra, quizá poner más énfasis, más atención a nuestra manera de vivir, tanto en casa como fuera de casa, a nuestro atuendo, ¿por qué no decirlo? Nuestra manera de vestir que usamos tanto en casa como fuera de casa. Voy más allá todavía,
al comportamiento de nuestros hijos ante nuestros ojos, y que si es inadecuado, que nosotros no permanezcamos quietos, que accionemos, porque es parte de la responsabilidad que tenemos, gloria a Dios, y que pues nos va el Señor en un momento dado a pedir cuentas de eso también. De hecho, en porciones de la Escritura más que suficientes, el Señor nos habla sobre la instrucción familiar. Bien, mis hermanos, y cuánto más pudiéramos decir sobre una caña sacudida por el viento, que las iglesias regularmente, mis hermanos, están llenas de cañas sacudidas por el viento. Empezando por los mismos pastores, porque ven situaciones equivocadas, erróneas. Dicen, es que si le digo esto, si le digo aquello, se me van a ir y ya no los voy a volver a ver aquí. Es una responsabilidad. Yo le he dicho, mis hermanos, yo a veces no quisiera estar en esto, porque yo siento el peso de la responsabilidad. Antes de sentirlo ante ustedes, lo siento ante el Señor. Y no es fácil, gloria a Dios, pero tenemos que ser honestos nosotros ante el Señor primeramente, y Él nos va a ayudar, gloria a Dios. Ahora sí, mis hermanos, vayamos al versículo 8, y que el Señor nos ayude, porque el Señor no termina con sus preguntas. Si habíamos pensado que ya había terminado, no. Si aquellos creyentes pensaban que el Señor ya los había dejado en paz, no, todavía el Señor tenía algo más para ellos, y tiene para nosotros también, obviamente. Verso 8. ¿O qué salisteis a ver? Nuevamente dos preguntas al Señor, allí están fusionadas. Dice, ¿a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Hermanos, yo le he dicho a mi esposa, y no una vez, ya no sé ni cuántas veces le he dicho, yo a veces me siento mal de ponerme este trapo que traigo aquí colgando, que le decimos corbata, porque siento que ofendo al Señor. Y ahorita que estoy leyendo esto, un hombre con vestiduras delicadas, pues casi me alcanzo a ver yo así. Digo, Señor, concédeme que este trapo que me cuelgo aquí, que nunca me vaya a envanecer. No pone ni quita nada, si es que nosotros estamos en una condición honesta con el Señor. Pero vamos al punto que el Señor está tratando. Nuevamente les vuelve a recordar aquella salida que tuvieron inicialmente para ir a escuchar a Juan allá en el desierto de Judea, de que nos relata Mateo en el capítulo 3. Dice, ¿o qué salisteis a ver? Y en esta ocasión el Señor les da una figura ya no de las plantas, ya no de los cereales, ya no de las cañas, ¿no? Ahora les da un ejemplo de un elemento humano vestido, dice, delicadamente. Es una manera de decir bien vestido. Ante la perspectiva humana, es un hombre elegantemente vestido. En las casas de los reyes o de los personajes pudientes, hay la servidumbre doméstica. En las casas de los reyes hay los servidores, que si ciertamente no son como los de las casas domésticas o servidumbre doméstica, vienen siendo como una especie de funcionarios de menor rango,
que tienen que estar vestidos a la altura de la clase social en donde se desenvuelven. Y por lo tanto, tienen que traer su ropa a ese nivel. Con su, tal vez, si no corbata, no creo que se hayan usado corbata en aquel entonces, pero tal vez un moñito aquí. ¿Y por qué el Señor les dice al mismo tiempo de que les hace la pregunta, Él mismo los ayuda para que comprendan que Juan el Bautista, fíjense bien nada más hacia dónde, creo yo, cuando menos es parte de lo que el Señor pretendió en ese entonces? Aquellos hombres de vestiduras delicadas era otro panorama que la mayoría de los judíos que le escuchaban comprendieron, entendieron, los conocían. Sí, acudían por diferentes motivos a palacio, a hacer solicitudes, a ir a hacer pagos, por diferentes motivos. Y ellos ahí podían ver que todos los que trabajaban ahí en el interior del palacio andaban bien vestidos, presentables, vaya, usando esta palabra también. ¿Y por qué tenían que andar así? Porque hasta cierto punto era una especie de retribución que recibían de parte del monarca por sus servicios. ¿Sí? Es probable que ellos no hayan tenido la manera económica tan cómoda, tan fácil de comprarse esos trajes, esas vestiduras delicadas, porque no eran tan baratas. Entonces, más yo me inclino a creer que era una especie de uniforme que el mismo rey les proporcionaba, les regalaba, para que anduvieran ahí. Ya que salían de palacio y que se dedicaban a sus labores secundarias en casa, etcétera, ya se quitaban aquellas vestiduras delicadas y se ponían sus vestiduras habituales. Ahora, una de las características de aquellos personajes de vestiduras delicadas es que eran sumisos. Eran gente que les gustaba quedar bien con el rey o con sus altos funcionarios. Eran gentes que les gustaba elogiar a aquellos a quienes estaban obedeciendo. Su Alteza, su señoría, bien hecho, y puros elogios. ¿No? ¿Por qué? Porque si no se portaban así, como diciéndoles, Juan el Bautista no fue así. Juan, lejos de elogiar al rey, lo reprendió. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y eso le costó ser encarcelado. ¿Pero qué prefirió Juan? Prefirió conservar su integridad ante el Señor. ¿Sí? Por eso les decía a mis hermanos que no es fácil. ¿Quién, aparte del Señor Jesús y Juan el Bautista, quién se hubiera animado a increpar al rey Herodes el tetrarca? Ay, al contrario, sí, está bien, tenga, no hay problema, hombre. Pues total, mujeres hay muchas. Ay, aquel se puede buscar otra. Eres el rey, tú puedes hacer lo que quieras, está bien hecho. Los hombres de vestiduras delicadas le hubieran dicho esto y más. Y Juan, dijo el Señor, Juan no cerró los ojos ante la impunidad, ante el pecado, que es un insulto para Dios. Juan lo encaró, le plantó cara y lo reprendió al mismo rey. Y por lo tanto, ustedes no pudieron haber salido
a un tipo de personas de esos que traen vestiduras delicadas. Al contrario, Juan no se vistió así. Creo que ya leímos en Mateo 3, pero volvemos a leerlo. Les dije, hermanos, que cada versículo, cada expresión que Mateo escribió, lo escribió con un propósito. Y aquí vamos a ver algo de ello. Capítulo 3, versículo 4 solamente. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ya hemos nosotros leído en la palabra de Dios, y yo ya he predicado en otras ocasiones, de que Juan el Bautista venía siendo o vino a ser un prototipo de lo que fue el profeta Elías, el literal profeta Elías, que nos habla el libro de los Reyes. ¿En qué sentido? En dos aspectos principalmente. Uno de ellos, su forma de vestir, rústica, austera. Dice pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Segunda de Reyes, capítulo 1. Segundo libro de Reyes, o Segunda de Reyes, como mejor le parezca decir, hermanos. Lo que interesa es que entendamos es que el segundo libro de Reyes, quiero que me acompañen del versículo 1 en adelante. Si ya estamos ahí en segundo libro de Reyes, dice capítulo 1, versículo 1 en adelante. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decirle: así ha dicho Jehová: no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Notemos que aquí tenemos la primera similitud: su vestuario, su atuendo. Aunque aquí el escritor de Segunda de Reyes, que se le atribuye al profeta Samuel, no nos dice que era pelo de camello, nada más dice un varón que tenía vestido de pelo. Ya he dicho yo, mis hermanos, que los escritores bíblicos omiten regularmente detalles, salvo en aquellos casos en donde el Señor considera que esos detalles son necesarios para nuestra vida espiritual, y sí los ponen en ocasiones, pero rara vez los ponen. Y aquí nos relata algo así, sin detalles.
Por lo tanto, aquí podemos nosotros deducir un varón que tenía vestido de pelo de camello. ¿Ah? Aunque no dice aquí, cabe la posibilidad. Y un cinturón de cuero alrededor de sus lomos. Igual que Juan el Bautista, su vestuario. Ver a aquel profeta Elías, si alguien hubiera tenido la oportunidad y ver a Juan el Bautista, iban a decir, son idénticos. Pero había otro factor que los hacía similares a Elías Tisbita y a Juan el Bautista. Su forma de predicar tan acusativa, tan penetrante, que no dejaba o no les gustaba solapar, encubrir el pecado, la falta. Aquel profeta Elías del Antiguo Testamento se propuso de parte de Dios ayudar al pueblo de Israel a salir de aquella lamentable condición espiritual en que se encontraban en los días del rey Acab y de la reina Jezabel, entregados a la idolatría ante aquel ídolo Baal. Sí. Y hasta cierto punto lo logró. Digo hasta cierto punto porque no fue posible, no duró mucho eso. Ahora, Juan el Bautista también hizo algo similar. Como precursor del Mesías, él trató de sacar, de ayudar al pueblo de Israel de aquella lamentable condición espiritual en que se encontraban ante Dios. ¿Sí? Y ambos, con sus predicaciones, con sus mensajes penetrantes, que se sentían que venían de parte de Dios, ellos dejaban ver que era necesario arrepentirse. Tanto Elías Tisbita como Juan el Bautista conminaron al pueblo a un arrepentimiento, a un cambio de conducta ante Dios, que era la única manera de poder establecer una buena amistad con el Creador. Sí. Volvamos, hermanos, a Mateo 11. Gloria a Dios. ¿O qué salisteis a ver? Esta pregunta el Señor la hace después de haber dado por sentado que aquellos judíos habían entendido la caña sacudida por el viento. ¿Sí? Ahora quiere dirigir su atención a otra figura, que es a un elemento humano servidor en casa de ricos o en la casa real, en palacio. Y aquellos judíos que le estaban escuchando sabían que Juan el Bautista no era de aquellos personajes vestidos elocuentemente, porque Juan vestía pelo de camello y un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y que él no vivía en el palacio o en casas de ricos. Dice que él vivía preferentemente en el desierto. Sí. Ahora, el desierto, mis hermanos, aparte de que existe y existió literalmente, inclusive en los lugares bíblicos que nos relata la palabra de Dios, en la misma tierra de Israel, el desierto de Judea, por ejemplo. Pero aparte del significado literal, el desierto viene siendo, en su sentido espiritual, ese salón de aprendizaje, vaya, en donde el maestro de Galilea instruye a sus discípulos para que aprendan a ser exactamente esos discípulos que él quiere tener, y que viene siendo esa escuela de formación en el camino de Dios. Eso simboliza en el aspecto espiritual el desierto. Y es allí en donde Juan el Bautista estuvo tanto literalmente como
también simbólicamente, gloria a Dios. Entonces, no salieron ellos. La respuesta es obvia aquí. Aquella multitud, si se hubiera puesto de acuerdo en darle una respuesta al Señor en coro todos juntos, le hubieran dicho: no salimos a ver ese tipo de hombre en el desierto de Judea. Nosotros salimos a ver a un profeta realmente de Dios. Su mensaje, su manera, su testimonio lo decían todo. Nosotros nunca pudimos cuestionar su vida. Creo que el mismo Mateo nos dice, ya lo vimos, pero quiero que lo leamos otra vez aquí adelantito en el capítulo 14. El versículo 5 solamente de Mateo 14 dice: y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Una manera de decir, porque el pueblo de Israel y el pueblo de Israel, parte de él era aquella multitud a quienes el Señor les estaba diciendo allá en donde estamos en el capítulo 11. Parte de ellos era ese grupo, esa multitud que estaba ahí. Tenían a Juan por profeta. En otras palabras, tenían a Juan en alta estima. En otras palabras, tenían a Juan, aquí sí, yo no soy muy afín a decir esta expresión que voy a decir, pero aquí creo que sí hay lugar para decirla, porque amerita el momento. Por todo un siervo de Dios. Aquí sí podemos decir de Juan el Bautista, o de cualquiera de los otros hombres o mujeres que honraron al Señor y cuyos testimonios están escritos en la palabra de Dios. Pero en lo particular aquí Juan el Bautista. Tenían a Juan por profeta. Tenían a Juan como todo un siervo de Dios. ¿Y por qué? Porque sabían que él no se andaba por las ramas. Sabían que no era ni una caña sacudida por el viento. Y sabían que no era ni siquiera un personaje con vestiduras delicadas. No. Él no era de dos caras. Como lo veíamos nosotros de frente, lo veíamos también de espaldas. Él era una sola persona, gloria a Dios. Entonces, tenían a Juan por profeta. Quiere decir, lo tenían, lo querían mucho, porque honraba a Dios en primer lugar. Volvamos a Mateo 11, gloria a Dios, hermanos. Y esta metralla de preguntas que el Señor les está haciendo a aquellos oyentes no termina, sigue todavía. Ahora, de aquí en adelante, del versículo 9 en adelante, hasta el versículo 14, vamos a decirlo nosotros, el Señor va a concentrarse de una manera más especial en describir a Juan el Bautista. Sí, todo con el fin de seguir ayudando a aquella gente y de seguir ayudándonos a nosotros. Gloria a Dios. Dice el versículo 9: pero, ¿qué salisteis a ver? Bueno, ya la convicción estaba clara. No a una caña sacudida por el viento, no a un hombre cubierto con vestiduras delicadas. Entonces el Señor le sigue diciendo: ¿qué salisteis a ver pues? Y él mismo aquí, y ya termina con las preguntas. Con esta que sigue, el Señor ya no les vuelve a hacer más preguntas a sus oyentes. Pero miren, esta pregunta que hace en último lugar, dice: pero, ¿qué salisteis a ver? Penúltima pregunta. Última pregunta: ¿a un profeta? Y el Señor, aquí mismo, envía de elogio dirigido para Juan
les da la respuesta Él mismo. Pero no es una respuesta común y corriente. Tal vez el Señor solamente les hubiera dicho, sí, y hasta ahí nada más. Pero no, el Señor quería que la gente supiera que el testimonio de Juan el Bautista no fue un testimonio cualquiera, sí, sino que fue más allá del común de los demás profetas que existieron antes de él. Dice, sí, os digo, y más que profeta. En otras palabras, ustedes salieron a ver, no salieron a ver a un profeta cualquiera. No salieron a ver ustedes a un precursor cualquiera. ¿Por qué el Señor les dice, no salieron a ver a un profeta? O con las palabras, usando las palabras del Señor, y más que profeta. Y el Señor mismo ahí les da la respuesta adelantito. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hermanos, esta cita bíblica del Antiguo Testamento, que es muy común en Mateo hacer alusión a ellas, tiene gran relevancia. La tuvo para aquellos que escucharon en aquel entonces, y la tiene para nosotros. Tenemos que ir al Viejo Testamento. Pero por lo pronto el Señor dice que porque Él fue aquel mensajero que estaba profetizado, que iba a venir antes de que el Mesías se manifestara públicamente, dice, por eso es que Juan fue más que un profeta. Y vamos a ver esto con detenimiento, hermanos, que el Señor nos ayude en la próxima predicación, gloria a Dios. Vamos a dejar por concluido el versículo 8 y vamos a continuar del versículo 9 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a cambiar de tema de la siguiente predicación, porque los versículos que vamos viendo van cambiando de tono ligeramente, y vamos a ir haciendo lo mismo con el título de las predicaciones. Ya se los comunicaré yo en su momento. Mis hermanos, pues vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude, gloria a Dios, a mantener esa convicción que nos hizo salir del mundo, que nos hace salir de la vieja